Buenos días, hermanos y amigos. Reciban un saludo fraternal en el amor de Cristo. Habla para ustedes Fernando Acevedo. La meditación de hoy lleva el título El libre albedrío, basada en el libro de Génesis capítulo 37, versículos 23 al 28. A lo largo de nuestra vida cristiana, nos hemos enfrentado a muchas preguntas que tal vez aún estén sin resolver. Una de ellas, y que posiblemente no acabemos de comprender en su total dimensión, es el libre albedrío. ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Acaso somos totalmente libres para hacer lo que queramos? ¿Podemos llevar a cabo cualquier cosa sin que seamos influenciados por antecedentes, prejuicios, inclinaciones o disposiciones previas y sin ninguna consecuencia? Según la definición de libre albedrío nos dice: el libre albedrío es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija. Esto significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones sin estar sujetos a presiones, necesidades o limitaciones o una predeterminación divina. Fin de la definición. Esta definición presenta un problema moral en su consideración, ya que si las elecciones se llevan a cabo sin ningún motivo, ni que estén sujetas a ninguna presión, necesidad o predeterminación divina, entonces no hay razón para tomar dicha decisión. Presupone que solo suceden de una manera natural sin ningún fin. Esto sería una elección sin ningún significado. Por ejemplo, si una persona decide viajar a otro país por el simple hecho de que se le ocurrió hacerlo, entonces, ¿cuál es el sentido del viaje? ¿Para qué va? ¿Qué caso tiene ir? No hay racionalidad alguna en su elección. Toda elección, por pequeña que sea, tiene una motivación externa y también interna para llevarla a cabo. No existe ninguna decisión tomada por ningún hombre para inclinarse a decidir qué hacer, sin tener en mente algo que lo motive para hacerlo, porque entonces no tendría ningún significado racional. Un ejemplo de cómo nuestras decisiones son influenciadas la tenemos en el pasaje del día de hoy. Demos lectura. Dice así: Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes,
Sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Recordemos que José no era querido por sus hermanos porque era el preferido de su padre Jacob. En cierta ocasión, salieron sus hermanos a apacentar las ovejas y José fue enviado por su padre para que viera lo que estaban haciendo. Cuando estos lo vieron acercarse, conspiraron contra él para matarlo, pero Rubén, el hermano mayor, lo libró al proponer que lo echaran en la cisterna del desierto con el propósito de rescatarlo más tarde y regresarlo a su padre. Mas, sin embargo, al ver pasar a unos ismaelitas, decidieron venderlo para librarse de él sin tener la necesidad de matarlo. Cuando Rubén volvió a la cisterna, ya no estaba. Podemos ver que en la decisión que tomaron sus hermanos estaba involucrado un fin, el deshacerse de José para librarse de él para siempre. No fue una decisión tomada sin ningún motivo. Estuvieron involucrados intereses personales, enojo y el deseo de no volver a verlo. En ningún momento pensaron en el dolor que causarían a su padre para que pudiera inclinarse la balanza para no hacerlo. Se dejaron llevar por la maldad debida a la condición de hombres pecadores. En el Salmo 14:3 dice: pero no hay uno solo que no se haya alejado de Dios, no hay uno solo que no se haya corrompido, no hay uno solo que haga el bien. Podemos darnos cuenta entonces que nuestra voluntad de decidir entre una alternativa y otra no es libre, ya que siempre está influenciada por aquellas cosas que nos llevan a tomar una de dos o varios caminos posibles. Nosotros como cristianos también nos vemos afectados porque vivimos en un cuerpo caído y degradado por el pecado, por lo que en muchas ocasiones, al decidir entre el pecar y el deseo de agradar a Dios, llega el momento en que es tan grande la tentación de hacer lo malo que sucumbimos y pecamos. Solo hasta que seamos glorificados podremos hacer el bien en sentido perfecto y absoluto. En el libro de Romanos capítulo 7, versículo 15, Pablo dice: la verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. En este versículo vemos que siempre existe un conflicto entre el pecado y la gracia que habita en nosotros. Conflicto que terminará cuando nuestra nueva identidad en Cristo triunfe sobre el pecado. Como podemos ver, nuestra voluntad no está fuera de las influencias externas e internas de nuestro ser. De acuerdo a esto, nosotros podemos elegir libremente influenciados por ellas. Nuestra mente, nuestra voluntad van unidas para tomar una decisión. Cualquier cosa que la mente desea es lo que la voluntad está inclinada a hacer. Jonathan Edwards dice: la libertad o libre albedrío es la elección de la mente. Y Agustín de Hipona dice que el hombre tenía un liberum arbitrium o un libre albedrío, pero lo que el hombre perdió en la caída era libertas o libertad, lo que la Biblia llama libertad moral.
Lo que estos dos grandes teólogos dicen es que el hombre fue creado moralmente perfecto, con la habilidad de hacer lo bueno sobre lo malo, pero en su caída perdió la capacidad de desear lo bueno, afectado por el pecado original. La Biblia nos dice claramente que al momento de que el hombre cayó en pecado, quedó esclavo de él. Por tanto, solo puede pensar de continuo en hacer el mal. El libre albedrío del hombre quedó esclavizado por el pecado. Sigue tomando decisiones libremente, pero inclinadas al mal y por tanto responsable de sus acciones. El ser humano perdió algo de su libertad moral que le permitía desear buscar a Dios. En el libro de Romanos capítulo 3, versículo 12, Pablo dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero por la misericordia de Dios, los que fuimos llamados, se nos restableció la libertad moral para poder desear buscarlo y obedecer sus mandamientos para agradarlo. Ahora podemos luchar contra nuestra naturaleza caída, fortalecidos por la acción del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Les agradezco su atención. Que tengan un excelente y bendecido día. Hasta luego.